Las acciones de la aerolínea low cost Ryanair se hunden un 15%. Se trata de su mayor caída desde 2016. Todo ello tras presentar unos horrorosos resultados empresariales y hacer serias advertencias sobre la situación del consumidor. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 22 de julio de 2024 y en este momento son las 21:24 hora española, 15:24 horario en Nueva York. El día de hoy hemos conocido los resultados empresariales del segundo trimestre del año 2024 de Ryanair y han sido sinceramente horrorosos. Vamos a ver algún detalle porque sí que es cierto que el número de clientes, el número de usuarios parece que va a ir muy bien durante este verano, pero sin embargo los beneficios han caído un 46% interanual. Se han quedado muy lejos de las estimaciones y las advertencias de cara a lo que puede ser el tercer trimestre del año, es decir, el verano, son también bastante flojas en cuanto a beneficios. Daré mi opinión sobre este motivo por el que los usuarios son récord, son niveles récord y los beneficios no. Pero en el día de hoy también tenemos que hablar de la situación en China. Hemos visto bajadas de tipos de interés después de unos cuantos meses y después de que hayamos tenido unos datos bastante débiles. Recordemos que la semana pasada conocimos datos de Producto Interior Bruto de la primera mitad del año 2024 que se quedaron por debajo de las estimaciones y por debajo de ese objetivo hipotético del 5%. Parece que en este pleno no se tomó ninguna medida, pero sí que es cierto que ya estamos viendo esas primeras bajadas de tipos. Por tanto, parecen dispuestos a tratar de estimular, aunque sí que es cierto que no sacan toda la artillería, esa demanda interna tan debilitada en el país de China, que está pues provocando ciertos problemas en cuanto a este crecimiento económico de la nación. Por otro lado, al final, mantener ese 7-8% de crecimiento medio interanual de los últimos 30 años es muy complicado. Quizás también están aceptando este crecimiento de los precios un poquito inferior. Sin duda el gran lastre sigue siendo ese sector inmobiliario, con un peso de aproximadamente un 20-25% del total del crecimiento económico del Producto Interior Bruto del país, pues evidentemente ahí sí que hay una recesión y ahí sí que tienen un problema que creo que tienen algo de miedo de que se pueda trasladar a otros sectores y a otras industrias. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Vamos con ello, vamos a arrancar hablando de la bajada de tipos de China. China aumentó el apoyo a su economía con recortes inesperados de tasas de interés. Bueno, son recortes de tipos de interés inesperados, porque sí que es cierto que no esperábamos que los hicieran ya, pero sí que es cierto que, por otro lado, tras los datos tan débiles que conocimos, tanto de demanda interna, de ventas minoristas, como de Producto Interior Bruto, pues sabíamos que de una forma u otra estos estímulos iban a tener que llegar. Lo que no sabíamos era ni cómo ni cuándo. Bueno, pues ya hemos tenido recortes de tipos, buscando impulsar el crecimiento después de que a falta de estímulo a corto plazo, una importante reunión del Partido Comunista decepcionara a los inversores. Bueno, el pleno este que hacen de forma anual, pues parece que no se tomaron medidas, pero oye, que se haya tomado esta medida justo después del pleno, pues yo considero que sí que sale un poquito de ahí, ¿no? El Banco Popular de China recortó el lunes la tasa de recompra inversa a 7 días, una tasa clave de política a corto plazo. Quizás esto sí que ha sorprendido un poco más. En la primera reducción en casi un año, los bancos chinos siguieron el movimiento aproximadamente una hora después, reduciendo sus principales tasas de interés de referencia para préstamos, lo que abarata los costes para hipotecas y otros préstamos. Básicamente tienen el tipo de interés a un año y el tipo de interés a 5 años que se usa de media para hipotecas, pues se han rebajado los dos. Aunque modestos, los movimientos concertados subrayan la urgencia de las autoridades por reforzar una economía que crece al ritmo más lento en más de un año. Estos recortes se producen apenas un día después de que el partido publicara un documento extenso que respalda el plan del presidente Xi Jinping de poner la tecnología en el centro del futuro económico de China, mientras tolera un crecimiento más lento.
a corto plazo. Básicamente está aceptando este crecimiento más lento y se sigue focalizando en desarrollar esa parte tecnológica, quizás un poco también por esas sanciones de exportación que está poniendo Estados Unidos a regiones o a compañías como por ejemplo ASML y tema tecnología de semiconductores. Pero bueno, en definitiva, aquí tienen sobre todo cómo quedan los tipos de interés, préstamos a 5 años por debajo del 4%, préstamos a un año, que es un poco el que se usa de referencia para préstamos normales, 3,5, 3,25, por tanto la situación... aunque sí que es cierto que no es un impulso realmente fuerte, que no se está impulsando la economía de una forma realmente fuerte para que se traslade a los consumidores de forma rápida y que esta demanda interna se recupere, evidentemente porque no les interesa hacerlo así, bueno, pues sí que es cierto que son ciertas medidas de estímulo que vamos a ver si se terminan trasladando a los consumidores. Como digo, no son medidas que realmente veamos cambio en el consumidor a corto plazo, pero bueno, son medidas menos es nada, ¿no? Los operadores de bonos de China han comenzado a probar los límites del Banco Central, ya que un recorte el recorte de tipos ha hecho caer los rendimientos. Fíjense, el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 2,24% después de los recortes. Una encuesta de Bloomberg habría sugerido que el 2,25% es un nivel de intervención para el Banco Popular de China. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que no quieren que los rendimientos caigan de X niveles por el tema de mantener esa deuda china atractiva que se usa para financiar todo tipo de proyectos del país. Por tanto, evidentemente están un poco en una encrucijada, ni mucho menos es una encrucijada tan peligrosa o tan dramática como la que tiene Japón, de la que ya no hay prácticamente salida ninguna, pero sí que es cierto que quieren intervenir y quieren mantener cierto atractivo para el rendimiento que ofrece la deuda china para pues seguir financiándose y seguir manteniendo este atractivo de cara a los inversores. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que si tú llevas a cabo políticas monetarias expansivas, pues evidentemente vas a tener que sufrir esta caída de los rendimientos. Por tanto, el Banco Popular de China, el gobierno chino, ahí un poquito en una encrucijada, sobre todo por el sector inmobiliario. Como digo, el gran problema está en todo lo relacionado con el sector inmobiliario, la banca en la sombra y todo lo que tiene relación con este importante sector. Como digo, un sector que pesa 20-25%. Estamos viendo como los precios de las viviendas se están desplomando como nunca antes desde que se tienen registros, y ahí es donde está el verdadero problema. Se están tratando de bajar los tipos de interés, de lanzar estímulos para eliminar oferta de las grandes ciudades. Estaba funcionando en algunas ciudades más pequeñas, pero no en Pekín. Vamos a ver si con los próximos datos de los próximos meses, de los próximos trimestres, vemos que se elimina oferta en Pekín y se puede parar esa sangría de los precios de la vivienda en China. Así que nada, dicho esto, vamos a dar un vistazo a lo que nos ha proporcionado Ryanair, que ha sido una seria advertencia para el consumidor estadounidense. Y ya saben, o ya he mencionado en otros vídeos, que estoy muy preocupado sobre todo, para el consumidor estadounidense no, para el consumidor europeo, pero bueno, refleja un poco la situación del consumidor occidental, por así decirlo. Estoy un tanto preocupado sobre todo por el tema de que tengo miedo de que los datos se enfríen mucho entre la reunión de la Reserva Federal del miércoles que viene, si no lleva a cabo una bajada de tipos, y la próxima reunión del 17-18 de septiembre. Creo que esas 7 semanas pueden ser muy peligrosas si los datos económicos empiezan a fallar estrepitosamente, ¿eh? Si el empleo se dispara, la tasa de desempleo se dispara, vemos como las peticiones semanales de subsidios se disparan, si el ISM de servicios cae muy por debajo, tiene otro mes por debajo de 50, que sería expansión, vería cierto peligro por ahí. Pero ahora entro más en detalle en ello. Las acciones de Ryanair cotizadas en Nasdaq están cayendo un 15% tras llegar a caer un 19% en el día de hoy. Esto se trata de su mayor caída desde 2016. Fíjense que viene casi a mínimos de finales de 2023, por debajo de media de 200 sesiones. Todo ello tras presentar unos resultados empresariales horrorosos. Sus beneficios en el segundo trimestre del año 2024, que para la compañía es el primer trimestre fiscal de 2025, fueron de 360 millones de euros, 392 millones de dólares, frente a la previsión de
los analistas, ojo, de 538 millones de euros, muy por debajo. Frente al año pasado presenta una caída del 46% interanual. Ojito porque son datos muy débiles. Anunció que el tráfico de pasajeros aumentó un 10% para el trimestre hasta los 55,5 millones. La aerolínea dijo que este verano operaba su programa más grande de la historia con más de 200 nuevas rutas y 5 nuevas bases. Ojito aquí porque se está abriendo una diferencia bastante grande. Me estás diciendo que está operando más que nunca, me estás diciendo que tiene más usuarios que nunca, que ha aumentado su usuario un 10%, y me estás diciendo que tiene un 46% menos que ingresos de hace un año. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues sobre todo lo que ocurre es que el consumo, yo tengo la sensación de que el consumo es low cost, pero dentro del low cost va a lo low cost. Fíjense lo que dice. El CEO de Ryanair dice que se espera que las tarifas sean más bajas de lo esperado durante los próximos 3 meses. Si bien la demanda del segundo trimestre es fuerte, los precios siguen siendo más bajos de lo que esperábamos, y ahora esperamos que las tarifas del segundo trimestre sean sustancialmente más bajas que las del verano pasado. Anteriormente se esperaba que mantuvieran sin cambios o subieran ligeramente. Por tanto, lo que ha sorprendido ha sido la caída de las tarifas. Ryanair obtiene importantes beneficios en las tarifas de último minuto, pero dijo que cada vez que en las últimas semanas eliminó las tarifas más bajas para billetes de último minuto, los billetes de mayor precio no se vendieron. El director financiero atribuyó la debilidad a que los consumidores son un poco más frugales, un poco más cautelosos y a un reequilibrio después de 2 años de crecimiento de 2 dígitos de las tarifas. Cuando se le preguntó cuándo terminó esta debilidad, respondió: ¿quién sabe? Vale, me voy a quedar con 2 palabras. Una que es la de reequilibrio, y luego esto de que son un poco más frugales. Al final yo creo que lo que está ocurriendo, a ver, el consumidor occidental, el consumidor estadounidense, el consumidor europeo, occidental en general, está enfermo de consumismo. Es decir, no va a dejar de consumir hasta que no esté casi en la quiebra. Entonces yo creo que lo que estoy viendo es una debilidad del consumidor. Yo creo que hemos sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo desde los años 80, en los últimos 5 años. Evidentemente eso se tiene que notar. Yo creo que la mediana del turista ahora mismo va por el low cost, pero va por el low cost. Es decir, vuelo en Ryanair, que es la aerolínea low cost, pero no voy a pagar ese billete más alto, sino que voy a pagar el inferior. Y si no está el inferior, no voy a viajar porque no me lo puedo permitir. Yo creo que lo que está ocurriendo es un poco esto. Es decir, el consumidor no está en quiebra, el consumidor puede que se esté reequilibrando después de estos excesos de liquidez excesiva, quizás un exceso de ahorro derivado de la pandemia, un exceso de crédito también derivado de esos tipos bajos de la pandemia. Y un empleo pues que ahora mismo sí que es cierto que estamos viendo ciertas debilidades, pero que hasta ahora se mantenía muy dinámico. Ya saben que esas, desde mi punto de vista, son las 3 patas del consumo estadounidense, vamos, del consumo occidental, que es el empleo, es el ahorro y es, el dinamismo del empleo, el ahorro y el crédito, ¿no? De momento estamos viendo como el dinamismo del empleo está empezando a fallar, estamos viendo como el ahorro pues quizás se ha reequilibrado después de esos excesos de pandemia, y estamos viendo como la parte del crédito, bueno, pues si bien hemos tenido últimamente un mes muy malo y otro mes positivo, sí que es cierto que también estaríamos en un reequilibrio, en vuelta un poquito a la normalidad. Por tanto, yo creo que estos datos son una advertencia, esta caída de Ryanair, esta advertencia es, como digo, una advertencia. De momento no es un gran riesgo, sí que es cierto que habría que vigilar. Es decir, estamos viendo cómo los últimos datos están tropezando. Puede ser un tropiezo y se puede levantar o se puede mantener de pie. Aquí el problema es si vienen 2 tropiezos consecutivos, 3 tropiezos consecutivos. Y ahí es donde tengo el miedo. Es decir, tengo sobre todo miedo porque la eurozona ya ha anunciado que el Producto Interior Bruto del segundo trimestre va a ser inferior después de ese salto, entre muchas comillas, al 0,3% del primer trimestre. Ya ha anunciado tanto el Banco Central Europeo como el Banco Alemán que el segundo trimestre va a ser más débil, y tengo un poquito miedo por ahí porque los datos se pueden empezar a tropezar de forma rápida, y cuando tropiezas de verdad vas al suelo muy rápido, Entonces ahí tengo cierto miedo. Una advertencia muy seria, la de Ryanair, y una advertencia a tener en cuenta y a sumar a esa debilidad del consumo que estamos viendo de una forma muy clara, y que vimos también, por ejemplo, en otras compañías europeas más relacionadas con el lujo o medio lujo. La semana pasada veíamos como Burberry caía un 17%, también relacionado con la baja demanda interna de China, pero también por la demanda débil de la eurozona. Por tanto, el consumidor
occidental se está debilitando y tengo miedo de que lo haga de una forma muy rápida, que haga que los bancos centrales dejen de tener el control de la situación para ir a remolque de lo que haga la economía. Por tanto, esta yo creo que es un poco mi crónica de estos datos de Ryanair. Dicho esto, y antes de pasar con el cierre de sesión, voy a comentar un gráfico muy importante. Para mí, sin duda, esta es la clave del mercado en estos momentos, evidentemente ligado a resultados empresariales, ligado a otros puntos, pero ya saben que en un mercado dominado en estos momentos por opciones, donde las opciones tienen tanto peso y más teniendo en cuenta que entramos en un periodo quizás un poco más vacacional, donde el volumen pues puede disminuir y la volatilidad de las opciones puede mandar. Ya estamos viendo como los últimos vencimientos, el vencimiento de junio fue el mayor vencimiento de todos los vencimientos que se tienen tanto mensual como trimestralmente, el vencimiento de julio ha sido el mayor de la historia de los meses de julio y por tanto aquí es donde está la clave. Fíjense y vamos a observar la gamma larga. Ya saben que la gamma larga estaba en niveles récord en el S&P 500 a inicios de julio. Esto significa básicamente que las opciones call dominaban frente a las opciones put, frente a las opciones de venta. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que esta gamma larga fue desapareciendo hasta desaparecer por completo en el vencimiento que ocurrió el viernes. Fíjense, se viene, la gamma larga cayó del nivel récord de 16.000 millones de dólares de inicios de julio a 4.300 millones antes del vencimiento del viernes. Este gráfico que os muestro por aquí es del jueves. ¿Esto qué permite? Bueno, pues esto permite un poco lo que estábamos viendo en la última semana y media, ¿no? Sobre todo la última semana fue la peor semana del S&P 500, permite esos rangos de movimiento, permite que cuando la gamma es muy larga y disminuye, pues oye, el S&P 500 o el índice o Nvidia o donde esté esta gamma larga pues permite ciertos movimientos, ciertas volatilidades un poco mayores. Esto ya lo hemos advertido. Ahora mismo estamos en esta ventana de volatilidad de 2 días tras el vencimiento y se tiene que reconstruir un poco esta gamma larga. Vamos a ver si vuelve a niveles récord o si se empieza o si se mantiene en estos niveles un poquito más bajos que permiten mayor rango de movimiento. Este gráfico que estáis viendo es del jueves, vemos cómo ha caído pues desde un nivel récord hasta niveles más bien normales del año 2024. Vamos a ver cómo se reconstruye ahora, vamos a ver si vuelve a niveles extremadamente elevados, lo que significaría de nuevo alzas en el mercado y difícil para ir contra tendencia, o si nos mantenemos en este rango un poquito más bajo o incluso pasamos a gamma negativa y podríamos ver unas correcciones un poco más severas. Vamos a ver cómo se actualiza en los próximos días, sobre todo hoy y mañana con esta ventana de volatilidad abierta. Me parece fundamental todo esto. Me ha pegado un chivatazo JJ Montoya, que parece que está elevándose un poco, volviendo esta gamma larga y reconstruyéndose. Por tanto, vamos a ver un poco esta situación. Desde Goldman Sachs este fin de semana hablaban de que había posibilidad, sobre todo en agosto, de gamma negativa, ¿no? Algo que sería un poco contra los índices. Bueno, pues nos mantendremos actualizados sobre esta situación y sobre todo indicaremos qué movimientos se podrían esperar. Porque si nos vamos al cierre de sesión, ahora vamos a ver cómo en esta ventana de volatilidad sí que es cierto que se hablaba de ese soporte de los 5.500 puntos que en el día de hoy está aguantando bastante bien. Nos vamos a agarrar en esta última semana de julio a esa estacionalidad positiva que tiene todo el mes. Nos vamos a agarrar a que tras los vencimientos tan fuertes que ha habido tanto del VIX como del OPEX como de los índices y acciones, bueno, pues la semana siguiente suele haber un pequeño rebote. Vamos a agarrarnos a eso junto con los resultados empresariales, a ver si tenemos un buen final de mes de julio. Así que vamos a ver este cierre de sesión. Vamos a empezar hablando de Europa. Rebote, Eurostoxx 600 más 1,02%, Eurostoxx 50 más 2%, DAX alemán 1,29% arriba, CAC francés 1,16%, IBEX 0,51%, Reino Unido 0,57%, Italia 0,33%, Suiza 0,92% arriba, Países Bajos 1,41%. De momento, en el día de hoy, poco que decir, más bien me parece un rebote después de las liquidaciones de la semana pasada, que no fueron pequeñas en Europa, que se vio muy afectada por lo comentado antes de Burberry, de la industria de medio lujo, se vio muy afectado por
por la caída de ASML relacionada con los semiconductores del miércoles tras presentación de resultados, y se vio un poco arrastrada por esa caída de Wall Street y del vencimiento de cara al jueves y el viernes. Por tanto, en el día de hoy en Europa vamos a hablar de un rebote después de lo que ocurrió la semana pasada. Si hoy echamos un vistacillo a los rendimientos, ligeramente arriba fue el rendimiento francés a 10 años y el alemán a 10 años, sin grandes comentarios tampoco a hacer por aquí. Si observamos Asia, Nikkei japonés menos 1,16%, cada vez se va acercando más esta decisión de tipos y reducción del QE del Banco de Japón tras las últimas intervenciones. Ya saben, pues eso debilita al Nikkei japonés, trata de fortalecer su divisa. Nifty indio sin grandes cambios el día de hoy, y el Hansen, después de una semana muy débil, se ha tomado bien estos estímulos por parte del Banco Popular de China, por parte también del gobierno, y sube un 1,25%. Al igual que he comentado, en Europa parece más bien un rebote después de la caída de la semana pasada. Al menos este inicio de semana vamos a tomarle como tal. Veremos cómo se desarrolla el resto de la semana. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 15 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones ligeramente arriba, sube 0,33%, S&P 500 1,14%, dando por bueno ese soporte de los 5.500. Spot Goldman nos hablaba de él la semana pasada, incluso hablaba de que era nivel de compra. También nos hablábamos de esa ventana de volatilidad abierta y que tras los vencimientos podía haber este rebote. De momento está produciéndose este rebote, vamos a agarrarnos a ello. Evidentemente, yo creo el tema del índice principal lo marcará esos resultados de Tesla y de Alphabet el día de mañana, pero sin duda, oye, vamos a agarrarnos al menos este principio de semana al positivismo, ¿no? No vamos a ir negativos. RSP sube también un 0,73%, amplitud un poquito, positiva en el día de hoy, generalizadas subidas. Nasdaq 1,52%, también rebote después de la débil semana pasada, y Russell 2000 1,72%, vuelve a los 2.221. Bueno, pues en el día de hoy estamos viendo ciertos rebotes después de la gran caída o la gran debilidad mostrada la semana pasada. Si nos vamos a ver los market leaders, vemos como los 7 magníficos repuntan, 2,72%, Apple sube un 0,27%, Microsoft 1,52%, Nvidia 4,8% después de que la semana pasada apoyara media de 50, Amazon 0,35%, Google 2,71%, mañana presenta resultados, Meta 2,8% y Tesla también sube un 5%, mañana presentará resultados. Aquí estará un poco el foco. Yo creo que la clave va a estar en los resultados empresariales, y un punto importante a tener en cuenta, que ya he mencionado en otros vídeos, todo este tema de que las estimaciones eran muy elevadas, de que la valoración quizás también estaba un poco pasada en algunas de estas grandes compañías, y también sobre todo estamos viendo un posicionamiento muy elevado. Bueno, pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta, sobre todo en compañías como Google, Microsoft, Apple, que estaban en máximos históricos, que han tenido una caída muy importante en las últimas semanas, ¿eh? Esto sí que es cierto que da mayor margen a esas sorpresas. ¿Pero por qué? Pues porque serían sorpresas que lo dejarían en niveles de hace una semana. Por tanto, ahora mismo, que estas correcciones previas a resultados, sí que es cierto que antes no había tanto margen para sorpresas. Ahora, oye, este margen para sorpresas, si se superan esas estimaciones, pues sí que es cierto que aumenta, ¿no? Sobre todo el tema es que con un posicionamiento tan elevado, estimaciones tan elevadas, y si el mercado no corrige previamente, pues es muy complicado que haya mayores saltos, ¿no? Es muy complicado que con un posicionamiento tan elevado entre más posicionamiento para ir al alza. Ahora, si hay liquidaciones antes, pues evidentemente sí que hay de nuevo oportunidad para que se aprovechen ciertos movimientos. Si volvemos al tablero principal, vemos como el rendimiento americano a 10 años sin grandes cambios el día de hoy, ya finalizó la semana pasada al alza, hoy inicia también al alza, pero sí que es cierto que el nivel 4.25 de momento hace de resistencia. Ojo el VIX, fíjense que cerró la semana pasada en 16,5, ni mucho menos era un nivel de alta volatilidad. El nivel de alta volatilidad está en los 20 y hoy se está vendiendo de nuevo volatilidad. Ojito, porque si se reconstruye esa gama larga, se vende de nuevo volatilidad, no hay quien pare a este mercado, Vamos a ver agosto con esos flujos negativos, pero si los resultados acompañan, la gamma se reconstruye,
reconstruye y la volatilidad se vende, pues parece que no habría competidor ninguno para este mercado. Evidentemente habrá que ver paso a paso cómo se reconstruye la situación. El West Texas menos 0,57%, 79,2 dólares el barril, niveles por debajo de media de 50 sesiones, rechaza media de 200. El oro menos 0,10, sin grandes cambios, apoya en los 2.400, sin grandes alteraciones por todo el ruido geopolítico del fin de semana, y Bitcoin sin grandes cambios tampoco. Si observamos el TLT ligeramente abajo, 92,6 el día de hoy, corrige un poco por esa caída de los rendimientos a largo plazo, bueno, rendimientos en general, tampoco sin grandes alteraciones. Sobre todo el gran movimiento de los rendimientos vendrá cuando se den bajadas de tipos de interés o cuando la debilidad económica sea tan grande que ya se descuenten más de una y más de dos bajadas de tipos de interés, incluso para el año 2024. De momento, pues estamos un poco en ese balance, ¿no? En ese equilibrio o no equilibrio. No sabemos si es una vuelta a la normalidad, es un reequilibrio, o si realmente los datos pueden tropezar y pueden hacer que las bajadas de tipos se den de una forma más drástica, ¿no? Pues esa es la incertidumbre un poco en la que vive el TLT, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano. Por último, comentario sobre el dólar, sin grandes cambios el día de hoy, frente al yen japonés tampoco sin grandes cambios, y frente al euro sin grandes cambios. No ha habido mucho cambio en la divisa, no ha habido tampoco datos macro realmente importantes. Por último, para mañana tenemos datos de venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos y sobre todo tenemos resultados empresariales. Coca-Cola, sector consumo importante, a cierre de mercado tendremos a Tesla, tendremos a Alphabet, tendremos también a Visa por ahí, muy importante todo el tema del crédito. Por tanto, una semana fundamental porque presenta muchas compañías de servicios de comunicación, una gran pata del mercado, presenta también mucha parte del consumo, también, como ya habéis visto en este vídeo, fundamental, y sobre todo tengo un poquito de miedo a esas semanas de verano, sobre todo agosto, con esos flujos y de que se estropee la economía de una forma que haga a los bancos centrales ir de nuevo a remolque y no tener la situación cogida por los cuernos como la tendrían si bajan los tipos de interés anticipándose a ello, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!